La música es un puente, catarsis, transforma y libera. Escucharla, cantarla y, por qué no, tocarla. Cifras femeninas, tutoriales por músiques de Mendoza. Mi nombre es Camila Millán, soy comunicadora social, guitarrista y cantautora de Mendoza. Empecé con la música cuando era muy niña, un poco imitando a una de mis hermanas que tocaba la guitarra con un cancionero principalmente de rock nacional, y tengo presente el recuerdo de ver la guitarra sobre la cama y atreverme como un poco a lo prohibido que era tocar las cuerdas o rasgar las cuerdas del instrumento un poco de pasada. Después ella me fue enseñando algunas nociones básicas y empecé a estudiar guitarra en una escuela artística. Yo soy de Tunuyán y empecé a tocar el bajo en bandas porque era un poco la carencia que había muchos guitarristas y nadie tocaba el bajo. Así que mi manera de insertarme fue como decidir por un instrumento que hacía falta, y empecé a estudiar bajo y pasé varios años tocando con diversas formaciones de Tunuyán. Desde aquel entonces, por ahí nos importaba mucho hacer temas propios, además de hacer versiones de otros temas, o sea, de temas de otras personas, también hacíamos temas propios. Y bueno, después me vine a estudiar a Mendoza Capital, comunicación social, y dejé como un poco en stand-by la música. Pensé que iba a ser un stand-by más largo, pero de pronto en ese periodo también empecé a componer canciones y a tenerlo como una búsqueda más presente. Formamos un dúo con un amigo que se llamó Felicia y el Frío. Hacíamos temas propios, yo tocaba la guitarra y cantaba, y mi coequiper Bruno Palero tocaba el ukelele y cantaba también. De esa experiencia surgió un poco el empezar a formar parte de la escena mendocina y de empezar a pensar las canciones y de pensarnos como hacedores. Dejamos de tocar y empecé a tocar mis canciones también en formato solista, digamos, a partir de esa carencia. Calles que se hacen senderos y van sutilmente llevando a la nada. Niebla, silencio de barrio, máscara, trampa, nublando las caras. Y empecé a participar también en la murga Pan Casero, en principio cantando, y después terminé un poco dirigiendo, haciendo arreglos de voces y escribiendo los espectáculos. La murga tiene por ahí una manera de construirse como espectáculo que hace uso de melodías populares y de canciones populares. Entonces también a partir de esa experiencia y de esa práctica empecé a pensar las canciones al servicio de su contexto, ¿no? También como, además de hacer canciones propias en búsqueda de un sonido, en búsqueda de un sentido, también empezar a ver que esas canciones conformaban un universo y que había elementos que tomar, digamos, para el humor, para la reflexión, y que había mucho más de elementos comunes en la creación de canciones que de elementos por ahí innovadores o propios o originales o esenciales. Además trabajo como comunicadora y además soy guitarrista de otros proyectos musicales. Y bueno, esa es más o menos mi trayectoria en torno a la música y a las canciones. Pienso que para poder un poco trabajar y proponer una perspectiva dentro de la canción, primero está bueno definir un poco a qué me refiero. Me parece que la canción para mí es interesante porque es un universo vastísimo de sentidos y de elementos, tanto literarios, poéticos como musicales. Y me parece que en la canción, entendida como género o como cristal, conviven un montón de elementos del universo cultural que a veces parecen como escindidos entre sí, como para mí una de las riquezas de la canción es que se pueden encontrar el trap con la música de raíz folclórica ancestral, con el bubblegum pop, con elementos analógicos, digitales, de edición. Entonces, para mí, en este presente, la canción es fundamental para poder pensarnos en algunas, digamos, por ahí como tensiones que nos atraviesan como artistas y como personas vivientes en este mundo social. Fui a los jardines sin tiempo, caminé tantas horas, se astillaron mis ganas.
Entonces me parece que está bueno pensar que siempre que hacemos una canción, lo que hacemos es proponer un discurso más o menos nuevo o viejo dentro de un universo ya existente. O sea, como por más de que intentemos poner material nuevo en una canción, lo que hacemos es entrar en una autopista de sentidos preexistentes y de alguna manera, queramos o no, nos asimos de los elementos que encontramos a nuestro alrededor. Si hay tiempo que erosione hasta los huesos, si hay alguien que no venga a cobijar. Por supuesto, proponemos nuevas maneras en las que deseamos que el mundo sea, ¿no? Como que por ahí no sé si las canciones nos van a salvar, me parece un poco ambicioso, pero me parece que hay como en la canción, y no solo en los discursos dentro de las canciones, sino lo que surge cuando empezamos a hablar de las canciones, a analizarlas y a pensarlas como un discurso, como una práctica que implica disfrute, reflexión, y una escucha también que nos modifica. Entonces, bueno, para mí lo importante de la canción, como decía, es todo ese bagaje que viene incluido en la práctica y de alguna manera todo lo que podemos torcer de ese sentido o de lo que podemos apropiarnos a través de ese ejercicio de pensar las canciones y empezar a trabajar en hacerlas. Ya poniéndonos a empezar a trabajar en una canción, primero está bueno reconocer que hay una serie de elementos que son inherentes a la música, por un lado, que son 3, que son el ritmo, la melodía y la armonía. Son un poco inseparables, pero de alguna manera está bueno hacer esta lectura como por capas para poder trabajar cada uno de esos elementos. El ritmo hace referencia a cómo van apareciendo o con qué frecuencia van apareciendo los sonidos en el tiempo. La melodía un poco hace referencia a la altura de los sonidos, es decir, lo cantable, por decir de alguna manera, y la armonía son esos sonidos superpuestos que en general se utilizan como de fondo o de estantería, de andarivel para las canciones, ¿no? Me parece importante, antes de entrar en la letra, que por ahí es ya otro universo bien diferenciado, pensar estos elementos, como bien decía antes, contextualizadamente. Porque de alguna manera, si elegimos un género musical ya existente, como puede ser desde un ritmo folclórico, como una cueca, una tonada, una chacarera, una samba, o si elegimos trabajar dentro de un estilo como el rock o el pop, ya hay como una depuración del uso de esos elementos que el estilo, el género, esa corriente propone. Entonces, quizás un buen punto de partida es elegir el universo en el que queremos participar y ver cómo se comportan esos elementos. Podemos tomar 2 acordes y desde nuestro instrumento, ya sea la guitarra o la voz, como jugar con esos elementos, y siempre lo que va a hacer que esa creación tome forma de alguna manera son las limitaciones, es decir, como que crear es un poco ir acotando el vasto universo de posibilidades e ir tomando decisiones, algunas las tomamos de manera consciente y otras van sucediendo en ese camino también. Mi propuesta es elegir uno de estos elementos con el que nos sintamos a gusto o con el que nos resulte desafiante trabajar y ponerlo a prueba, ¿no? Por ejemplo, podríamos tomar 2 o 3 acordes muy sencillos y decir, bueno, ¿cuánto puedo tensar el funcionamiento de estos acordes para empezar con una idea, ¿no? Y decir como, bueno, puedo usarlos largo y tendido cada uno. En relación a la letra,
que sería el cuarto elemento interviniente, también es el tono de lo que eso propone, es decir, si vamos a hacer una canción con una rima, si vamos a escribir con un tipo de verso ya existente, como puede ser una décima o un verso octosílabo, es decir, de 8 sílabas, o si vamos a usar poesía libre. Hacer la canción sería meter estos elementos a la licuadora en distintos estadios, ¿no? Como que, por ejemplo, quizás podemos tener ya resuelto el ritmo de la canción y podemos probar la armonía y la melodía en relación a la letra o viceversa. Hay tiempo que erosione hasta los huesos, si hay alguien que nos venga a rescatar. También dentro de estos elementos, los contrastes que queramos desear. Podemos querer hacer una canción súper tierna en la forma musical, ¿no? Como en el ritmo, en la melodía y en la armonía, con una poesía, por ejemplo, totalmente oscura o desopilante, o podemos hacer que todo vaya en el mismo sentido y que haya un correlato entre esos elementos. Y bueno, esto es de alguna manera como una especie de condimento, ¿no? Como cada quien arma a su gusto y siempre escuchando elementos preexistentes. Volví a los jardines sin tiempo, naufragué tantas horas. Mi propuesta implica encontrar como por ahí la diferencia entre las influencias, que es como la música que hemos escuchado, incluso que hemos tocado y que hemos incorporado como recurso, y por otra parte también las referencias, que es aquello que conscientemente queremos escuchar y hacer parte de nuestra canción. A veces, por ejemplo, queremos hacer una canción folclórica y pensamos que no puede estar en nuestro imaginario el rock, o que no puede estar en nuestro imaginario para hacer música urbana, queremos hacer un reggaetón y no podemos estar pensando en el tango. Entonces, por ahí lo que propongo no es desconocer las particularidades de cada género, para nada, al contrario, pero sí pensar que podemos estar usando más elementos de los que creemos que estamos usando de esos universos. Nadie me espera al final, por eso mi paso es tan lento y firme. Mi cuerpo es madera y años apuntalados por libros viejos. Me da miedo vivir anestesiada, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y a encontrarnos. Me cuesta creer en lo aleatorio, que todo pase así sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin deslumbrarnos, sin carcomerán los ríos todas las huellas que voy dejando. Se hace más duro el andar si aquel que camina olvida su fuego. Me da miedo vivir anestesiada, morirme en esta calma y no enterarme. Me da miedo dormirme en un silencio que dure para siempre y que sea tarde. Pasarán las primaveras como trenes por países lejanos. Volveremos con más vicios, con más mañas a perdernos y a encontrarnos. Me cuesta creer en lo aleatorio, que todo pase
sin más, sin desarmarnos, sin derrumbarnos, sin derrumbarnos, sin desangrarnos. Nadie me espera al final, por eso mi paso es tan lento y firme.